Bueno, compañeros, les habla su docente Roberto Mangones. Vamos a iniciar la explicación referente a lo que es prueba de hipótesis para dos medias. Ya no como lo hacíamos en algún momento que hicimos prueba de hipótesis para una media, no. Esta vez para dos. El objetivo de este tipo de pruebas es comparar dos grupos, ¿sí? Yo quiero saber si dos grupos de individuos tienen o no las mismas características. Esta prueba es de dos medias, o sea, queremos saber si dos medias son iguales. Bueno, quiero saber si los estudiantes de mercadeo son igual de rendimiento que los estudiantes de financiera. Quiero saber si los estudiantes de financiera y de mercadeo tienen el mismo rendimiento académico, ¿sí? O quiero saber si las personas en Bogotá son más obesas que las personas en Cartagena, ¿sí? Ya, ¿sí? Estoy comparando dos medias, dos grupos. Bien, ¿cómo sabemos si dos números, particularmente estamos hablando dos medias, son iguales? ¿Cómo sé yo si dos medias son iguales? Bueno, pueden plantearse varias situaciones. Primera, si yo resto dos números y esa resta da 0, son iguales. Son iguales. En este caso, sí. Si la media del peso de las personas en Cartagena es 80 kilos y la media del peso de las personas en Bogotá es 80 kilos, cuando yo resto eso da 0. O sea, quiere decir que son 0. Listo. Si la resta, si no puedo saber cuánto da la resta exactamente, pero puedo saber dentro de qué valores varía esa resta. O sea, puedo saber un intervalo para esa resta. Y me doy cuenta de que ese intervalo varía entre un número negativo y un número positivo. ¿Qué debo decir? Si la resta varía entre un negativo y un positivo, no puedo rechazar que sean iguales. No, la diferencia entre los pesos de las personas en Cartagena y Bogotá es entre menos 5 y 10 kilos. El 0 está en ese intervalo, quiere decir no podemos rechazar que sean iguales. Si la diferencia varía entre dos números negativos, aquí estoy poniendo ejemplos, ¿no? Menos 3 y 4, pero podrían decir menos 5 y 10, o sea, aquí entre un número negativo y uno positivo, aquí entre dos negativos. Si la diferencia varía entre dos negativos, quiere decir que no son iguales, porque el 0 no está incluido en ese intervalo. Lo mismo si los dos límites del intervalo dan positivo, lo mismo. Se rechaza que sean iguales, por lo que el 0 no está en el intervalo. Quiere decir que cuando yo hago una prueba de hipótesis para dos medias, para no rechazar la prueba, el intervalo debe contener al 0, ¿sí? Debe ser así como este, variar entre un negativo y un positivo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Donde dice casos propuestos, vamos a hacer el caso número 53. Vamos a hacer el caso número 53. Usted los tiene ahí. Miremos. Un departamento de producción desea determinar si hay diferencia alguna en el rendimiento entre el turno diurno y el nocturno. Es decir, queremos saber si los empleados del turno diurno tienen mayor rendimiento, o sea, producen más que los empleados del turno nocturno, ¿sí? O sea, vamos a decir que el turno diurno es el primer fenómeno, la μ1, ¿sí? Y el turno 2, el turno nocturno es el segundo fenómeno, μ2, perfecto. Departamento desea determinar si hay alguna diferencia en el rendimiento entre el turno diurno y nocturno. Una muestra de 80 obreros del turno diurno. Entonces, en ese turno diurno, cuando hablamos de turno diurno, nos estamos refiriendo a esta primera muestra, ¿sí? A esta primera muestra. Entonces,
tamaño muestral es 80 obreros, perfecto. Revela una producción promedio de 94.3 partes por hora, es decir, esos empleados fabricaron en promedio, ese turno diurno fabricaron en promedio 94 unidades por hora, 94.3 unidades por hora, con una desviación estándar de 14, perfecto. Mientras que otra muestra de 60 obreros de la jornada nocturna, en la jornada nocturna son 60 obreros, perfecto, fabricaron en promedio 89,7 partes por hora con una desviación de 17 partes por hora, ¿sí? Se podrá afirmar con un nivel de significancia del 5%, que si se puede afirmar que el turno diurno fabrica más unidades que el turno nocturno, ¿sí? Un mayor rendimiento del turno diurno, ¿sí? Entonces, primero, la nula, ¿quién es? La nula es 0. O sea, la nula es que la diferencia entre esas dos medias da 0, ¿sí? Eso es lo que vamos a probar en todos los ejercicios, en todos los casos de diferencia de medias. La nula es que esa diferencia de μ1 menos μ2 da 0. Vamos a probar si eso es cierto, ¿sí? El turno diurno tuvo este rendimiento, se evaluaron 80 empleados, se obtuvo una media de 94.3 unidades por hora en esos empleados con una desviación estándar de 14. El turno nocturno se evaluaron 60 empleados, se miraron cuántos fabricaron cada uno y se promedió 89,7 con una desviación estándar muestral de 17. Vamos a ampliar aquí para que se vea. Ahí está. ¿Sí? Significancia. Mismo asunto que hemos venido ya analizando antes. Punto im. ¿Sí? Bien, ¿qué procedemos ahora? A determinar los límites para saber si el 0 está contenido en ese intervalo, ¿sí? Bien, eso lo haremos en el siguiente video.